Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la última aventura que tiene que ver con barcos desaparecidos, dejando claro que hay muchísimos otros casos de los que voy a hablar más adelante. Pero por ahora voy a terminar este pequeño ciclo contando esta historia de un buque de unas dimensiones enormes. Pero será después de invitarlos a para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, les decía esta historia. De ella es protagonista un buque que era muy grande, enorme. Ya había ocurrido lo del Titanic, porque este buque había sido botado antes del desastre del Titanic. Y estaban también como en esa competencia con aquellos barcos ingleses. Este era español. Tenía 119 metros, 120 metros de eslora, es decir, de largo. 15 de manga, es decir, de ancho. Tenía un peso de 6.000 toneladas. Y era movido por unos motores de 450 caballos de fuerza. Ya eso nos da una idea de la dimensión de este buque, cuyos dueños, la familia Pinillos, lo bautizó como el Valvanera. Pero resulta que ellos lo bautizaron así porque eran muy devotos de la Virgen de la Valvanera, pero se equivocaron de entrada, porque al ponerle el nombre y pintarlo en el barco, pusieron Valvanera, la primera con B, V pues, y la segunda B. Para decirlo en términos más coloquiales, B pequeña y B grande la siguiente. Y resulta que era con B pequeña las dos, Valvanera, con V las dos. Y aquellos que se fijan en todos esos detalles, inmediatamente dijeron, eso es mala suerte. Sin embargo, quedó así. No quisieron hacer la corrección, sino que se quedó así. Entonces el Valvanera se convirtió en un buque por sus dimensiones, muy especial para traer emigrantes de España a América que también venían en pos de la redención económica, pues, que era la constante o el gran imán o la gran carnada que siempre se comían todos los emigrantes de Europa que venían a buscar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos. Habitualmente hacía un recorrido entre Barcelona, de ahí pasaba a Las Palmas, a Santa Cruz de Tenerife, luego se iba a Santiago de Cuba, pasaba por La Habana, seguía a Puerto Rico, de Puerto Rico pasaba a Galveston y de Galveston siempre terminaba llegando el barco a New Orleans. Ese era más o menos el recorrido que siempre tenía. A partir de 1916 fue el gran barco. Recordarán que justamente ese año también fue hundido misteriosamente, pues fue un desastre de marca mayor, que fue el hundimiento del Lusitania. Y el del Titanic había ocurrido 4 años antes. Una época en la que ya existía cierta reticencia o había cierto recelo con estos viajes transatlánticos. Y entonces, con todo y ello, pues la gente que buscaba esa oportunidad de vida en los Estados Unidos prefería cualquier cosa a tener que seguir llevando esa vida tan miserable a la que estaban sometidas estas personas en Europa. En ese momento había terminado la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, Europa devastada. Económicamente, ese continente estaba quebrado, absolutamente quebrado, porque aún las potencias ganadoras, en este caso Inglaterra y Francia, estaban tan mal económicamente como Alemania. Bueno, no tan mal como Alemania, porque Alemania sí quedó fue en ruinas,
con una inflación impresionante y que el costo del dinero se catapultó y entonces un pan valía 32 millones de marcos, solamente como por hacer una referencia. Y en medio de ese ambiente y ese pesimismo y ese miedo, la gente se venía como una riada a borbotones, se venían para Estados Unidos, que era la gran potencia ganadora de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Estados Unidos entró en 1917, cuando ya la guerra estaba inclinada. La balanza de la guerra estaba inclinada a favor de los aliados. Él llegó a reforzarlos y con su ayuda, obviamente, que acabaron con Alemania. Por lo tanto, como había emergido como la gran potencia que estaba reemplazando al gran imperio británico, y eran productores de acero y ferrocarriles, y ya el petróleo les había dado también los fondos suficientes para convertirse en esa gran potencia mundial. Por lo tanto, todo el mundo quería llegar a Estados Unidos, algo que aún no ha cambiado. Todo el mundo quiere llegar allá, a vivir en Estados Unidos. Pues para este buque y para la empresa a la que pertenecía el buque, era, imagínense ustedes, una fuente de ingresos desmedida y por lo tanto presionaban para que el barco siempre estuviera yendo o viniendo. Entraba de pronto al muelle, lo revisaban, una revisión de rutina, pero realmente no se detenían a hacerle un examen o una inspección lo suficientemente a fondo como para determinar en qué condiciones estaba el barco. Lo que importaba era que fuera y viniera, llevara y trajera pasajeros, llevara y trajera carga. En esas condiciones, el Valvanera hizo un viaje que por ese viaje se armó señor escándalo. Y es que montaron 1.600 pasajeros, 400 más de los que habitualmente debía llevar, o que era el cupo. Y al parecer, todos vivieron 14 días, o navegaron 14 días en unas condiciones infrahumanas. Y cuando se bajaron, pues hubo un gran escándalo. Porque además, recordemos que finalizando la guerra, se desató la epidemia de la mal llamada influenza hispana, porque España no tiene nada que ver con el nombre, sino que la enfermedad apareció, fue por allá en un hospital militar en los Estados Unidos. Sin embargo, azotó a todo el mundo. Pues quienes viajaban en este Valvanera, en esa oportunidad, llegaron al puerto de La Luz, en la isla de Las Palmas de Gran Canaria. Y cuando llegaron, de acuerdo con las versiones que existen, es que en la travesía murieron más o menos 30 pasajeros, precisamente por la epidemia, por la gripe o influenza hispana. Era el momento en el que había la mayor cantidad de víctimas de esta epidemia en el mundo, 1919. Pues eso fue el 16 de julio de ese año. Cuando llegaron entonces, esos rumores de los que les estoy hablando fueron corroborados por el hecho de que al bajarse de allí, más de 100 pasajeros tenían enfermedad. Y de eso, y aquellos otros que murieron en alta mar, simplemente los tiraban al mar. Y san se acabó. Porque además era una travesía que duraba varias semanas. ¿Quién se va a traer unos cadáveres en una época en la que todavía la refrigeración estaba en ciernes, estaba en pañales? Y era cuestión de tirarlos o tirarlos. Entonces los lanzaban por la borda. Y se dice que murieron hasta 30. Y los otros que desembarcaron, entre ellos 100 más o menos, estaban enfermos y los tuvieron que llevar a hospitales. De esos 100 murieron muchos en los hospitales. Se salvaron unos cuantos y entre ellos el último era un señor llamado Juan Parrilla, que fue el que, como testigo presencial, ya pues dado que la tripulación no iba a hablar de esto, por sus códigos marítimos, por toda esa carreta.
no iban a contar esto, pero Juan Parrilla sí contó lo que había ocurrido en el barco. Aún así, el barco fue liberado, o pues la tripulación y el capitán fueron liberados de culpas, lo mismo que la familia a la que pertenecía pues este buque. Y por lo tanto le dieron vía libre para que siguiera navegando. Pues bien, eso había ocurrido el 16 de julio. Para el 10 de agosto ya tenía sus aparejos listos. Y entonces zarpó de Barcelona. Pasó por Valencia, por Málaga, por Cádiz y llegó a La Palma, pues, a la isla de La Palma, en la Gran Canaria, el 17. Y el 19 de agosto, como decían en español antiguo, se hizo a la mar. El barco zarpó con 1.230 pasajeros, con destino a Santiago de Cuba. Santiago de Cuba era como la primera parada, de ahí se iba a La Habana, de La Habana algunas veces pasaba por Santo Domingo o iba directamente a San Juan de Puerto Rico, de San Juan de Puerto Rico a Galveston y de Galveston a New Orleans, como les conté al principio. Pues con 1.230 pasajeros entonces zarpó hacia Santiago de Cuba. Y todo muy bien, sin ningún problema. Pues resulta que ya llegando a Cuba, el barco el 12 de septiembre envió un mensaje preguntando si había algún encargo para ellos, cómo eran las condiciones meteorológicas, novedades, el 12 de septiembre a mediodía. Y luego no se volvió a saber nada del Valvanera. Pues entonces comenzó la búsqueda y el 19 encontraron el buque junto a la isla Tortuga, porque ya iba pues entre Santiago de Cuba y La Habana. Y lo encontraron en un bajo fondo. El barco ahí hundido, lo encontró un cazasubmarino llamado de los Estados Unidos, bautizado como el US pues SC-203. Ese fue el que lo encontró. Y obviamente como no estaba muy profundo el barco, lo encontraron. Pero lo extraño de todo esto es que el barco estaba en el fondo, pero no había vestigios de toda la gente que iba allí. E iba de esos 1.230 de los que estoy hablando. Cuando llegaron a Santiago de Cuba, se bajó más de la mitad, 742 se bajaron del barco. Lo extraño de todo esto es que los que se bajaron inexplicablemente porque todos tenían su pasaje comprado hasta La Habana. ¿Por qué se bajaron y por qué no siguieron? No se sabe. Hay una serie de comentarios que tienen que ver con premoniciones, con que el capitán que se llamaba Ramón Martín Cordero le había enviado un telegrama a su esposa y le decía pues que si salía con vida de este viaje, soñaba con llegar a la casa para que la niña le jalara la chaqueta de capitán y jugara con él. Se dice que otros pasajeros que iban a subir, había una niña que insistentemente lloraba y se resistía a subirse al barco, ahí en Santiago de Cuba, para ir a La Habana. Y no quería, y no quería, y no quería, y se ranchó, pero lo obligaron a subir y ella les decía, el barco se va a hundir, este barco se va a hundir, este barco se va a hundir. No le quisieron parar bolas a la niña. La subieron a la fuerza. Obviamente también desapareció. Como les decía, entonces este cazasubmarinos estadounidense encontró el barco, pero no había nada ni nadie. Es decir, se supone que si el barco se sumerge, pues tienen
que bollar u objetos o cadáveres. Porque el cadáver, después de que entra en estado de descomposición, tiende a subir y se le ve flotando como en la superficie, lo que habitualmente se conoce, los cadáveres que andan en la superficie. No había ninguno. Ninguno es ninguno. Y buscaron y buscaron y buscaron y no encontraron absolutamente a nada ni a nadie. ¿Y qué se hicieron? Porque, como les decía, de los 1.230 que zarparon, 742 se bajaron, prácticamente era casi que la mitad. ¿Qué pasó con los otros? No hubo un solo cadáver que flotara, ni uno. Y entonces, ¿a dónde fueron a parar? Entendiendo además que el día que envió pues el pedido a tierra, que le dijeran si había novedades, condiciones meteorológicas, resulta que todo estaba normal. Eso fue el 12 de septiembre. Sin embargo, de acuerdo con lo que decían los informes posteriores, ese barco fue encontrado el 19. Pero entre el 12 y el 19, ¿qué pasó? Ahí comienzan las preguntas. ¿Qué pasó entre el 12 y el 19? El 11, el día anterior al último mensaje, al parecer hubo una enorme tormenta. Pero resulta que el barco, el 12, el capitán se reportó como si nada hubiera ocurrido y preguntó si había para él algún mensaje o para el barco o cómo eran las condiciones climáticas. Y los tripulantes del cazasubmarinos, del USS SC-203, afirman que ocurrió pues esta tormenta la noche anterior y que el mensaje enviado al día siguiente, que decía que todo era normal, al parecer había sido emitido antes. Según eso, antes inclusive, es decir, el 11, que pudo ser antes del 11, pero apenas fue recibido el 12. Pero ¿cómo comprobarlo? Era solamente una teoría. Según esa teoría, probablemente esa misma tempestad pudo haber echado a pique el buque. Bueno, está bien. ¿Y dónde están los pasajeros? ¿Dónde están los muertos? Y cómo si pudieron enviar el mensaje antes, ¿por qué apenas lo recibieron el 12? A mediodía. ¿Qué pasó? ¿Un disturbio magnético? ¿Una traspolación en el tiempo? No hay una respuesta. Agregando a esto el hecho de que justamente ese buque navegaba en el mar, en el mar comprendido entre el Triángulo de las Bermudas. Está dentro del Triángulo de las Bermudas. Y si ustedes recuerdan cuando conté la historia del vuelo 19, hablando del Triángulo de las Bermudas, recordarán que yo tal vez les conté que los mensajes de aquel capitán Taylor, del teniente Taylor, reportando que estaban perdidos, esos mensajes se replicaron 5 días después y fueron captados por allá en una estación de Terranova, allá arriba casi junto al Círculo Polar Ártico. Y se captaron 5 días después. Si eso fue así, es muy similar entonces a lo que pudo haber ocurrido con el Valvanera, que aparentemente el mensaje fue enviado antes, pero solo fue recibido el 12 de septiembre a mediodía, a la 1:30 de la tarde. Y el barco fue encontrado
el 19 de septiembre. Lo cierto es que nunca se pudo determinar qué ocurrió con el Valvanera, porque no apareció ningún cadáver. Si el barco se hundió, es previsible que pues hayan encontrado objetos o maletas o cosas, pero tampoco. Y entonces, sí está en el fondo del mar y no aparecen objetos ni aparecen los cadáveres. ¿Qué pasó con ellos? Y septiembre particularmente, pues, porque tengo que volver sobre estos asuntos para empezar, para atar cabos. Recordemos que es más o menos la época de la temporada de huracanes. En aquella época que no había tanto problema con el cambio climático, pues era más regular el ciclo de los huracanes y aunque seguían siendo feroces, no lo eran tanto como han sido los últimos. Por lo tanto, eso sí, huracán al fin y al cabo, o tormenta, o no sé, podría ya estar en la condición de tormenta y no de huracán. Recordando que el huracán es mucho más fuerte, vientos de más de 100 kilómetros por hora, mientras que la tormenta sigue siendo un fenómeno muy poderoso, pero no lo es tanto como el huracán. ¿Sería que el huracán entonces se llevó los cadáveres? ¿A dónde? No aparecieron por ningún lado. El Valvanera entonces pasó a la historia como otro de esos barcos misteriosos, que en este caso, si bien es cierto, fue encontrado, no menos cierto es que la gente no estaba. Si ustedes hacen la comparación, recordarán que en el holandés errante es una maldición de 4 siglos. En el Mariceleste desapareció la tripulación y el barco permaneció. Y durante un tiempo más, ese Mariceleste estuvo navegando, pero dicen que después de llevarlo a puerto y que empezó el misterio, lo retomaron y otra vez lo pusieron en el agua y cambió de mano 17, cambió de mano entre 17, fueron 17 los distintos propietarios hasta que ese barco, por cobrar un seguro muy alto, lo compraron unos inversionistas en Boston y resulta que entonces lo compraron, lo aseguraron muy bien y lo estrellaron en un arrecife en Haití, pero los pillaron y no les pagaron nada. Ahí el barco sigue siendo protagonista. Él está, pero no está la gente. Lo mismo que en el Valvanera. El barco es encontrado en el fondo y ¿dónde están los pasajeros? Un misterio que jamás se dilucidó y creo que tampoco se va a lograr desentrañar. Se quedó ahí, como otra gran desaparición. Y obviamente que tiene que aparecer de nuevo la teoría de ¿fueron los extraterrestres un OVNI? Objeto submarino no identificado. Es que se pregunta uno, si ya estaban muertos, ¿para qué se los llevaran? Se los tuvieron que haber llevado en vida, probablemente antes de que el barco se fuera a pique. En fin, póngale todas las teorías que quieran, pero no hay respuestas. Y por eso a ustedes les dejo esa inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Hasta aquí llega esta historia. Si encuentran alguna hipótesis que sea creíble, cuéntenmela. Por ahora a ustedes muchísimas gracias y nos vemos el próximo capítulo. Chao.